Dos de las personas más importantes de esta película murieron en 2015, con 2 semanas de diferencia, y los dos en la misma zona de California. Uno era el hombre que había levantado toda la saga desde 1984. El otro compuso la música que suena en la escena que probablemente recuerdas mejor, la de la montaña, la del templo, la de la mujer que mueve la cobra con las manos, y ese segundo hombre murió pilotando su propio avión. Se estrelló, solo, en un bosque del sur de California. Pero eso no es todo. El niño de esta película, el chico de las trenzas, el que se pasa 2 horas recogiendo la chaqueta del suelo, hoy tiene 28 años, y ya casi no actúa. Se dedica a otra cosa completamente distinta, y es una de las figuras más comentadas y más discutidas de su generación. Y hay algo más. Algo que ocurrió hace muy poco. Porque en 2025, 15 años después de aquella película, uno de estos personajes regresó, con el mismo actor, en una película nueva, y compartiendo pantalla con el Karate Kid original de 1984. Hoy vamos a repasar 12 nombres de aquella producción, en cuenta regresiva del 12 al 1. ¿Quién sigue aquí en 2026? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué pasó exactamente con los que ya no están? Antes de arrancar, si te gustan estas historias contadas con respeto y con datos verificados, suscríbete al canal y dale like ahora mismo. Es gratis, tarda 2 segundos, y es lo único que mantiene vivo este canal. Vamos. Número 12. Luke Carberry. Empezamos con el amigo. Con el único chico que le habla a Dre cuando llega a Pekín. Harry. Ese muchacho que se le acerca en el patio, que le explica cómo funciona la escuela, que intenta advertirle sobre Cheng. Un papel pequeño, pero en la estructura de la historia es fundamental. Piénsalo. Dre acaba de aterrizar en un país donde no habla el idioma, no entiende las costumbres y no conoce a nadie. Todo le resulta hostil. Y Harry es lo primero parecido a un aliado que encuentra. Sin ese personaje, esa primera media hora sería insoportable de ver. Necesitas a alguien que le tienda la mano al protagonista para que el público respire. Lo interpretó Luke Carberry. Y su carrera después de esta película fue breve, como pasa con la enorme mayoría de los niños que hacen un papel secundario en una gran producción y después vuelven a su vida. Y quiero decir algo sobre eso, porque va a aparecer varias veces en este video. Karate Kid de 2010 se rodó en China. Buena parte del reparto infantil eran chicos que vivían allí o que llegaron para el rodaje, y muchos de ellos no eran actores profesionales de carrera. Hicieron la película, cobraron y siguieron con sus vidas. Eso significa que de varios de ellos hay muy poca información pública verificable, y prefiero decírtelo de frente antes que inventar. Lo que sí sabemos con certeza es lo que hicieron en pantalla, y ahí están, para siempre, en una película que recaudó $359 millones con un presupuesto de 40. Y hay algo más sobre ese personaje que conviene decir, porque marca el tono de toda la película. Harry es el chico que le presenta a Dre el mundo nuevo, y también es el que, cuando llegan los problemas de verdad, no puede protegerlo. No es un héroe, es un niño normal. Esa honestidad es lo que hace que el acoso en esta película se sienta real. Nadie viene a salvar al protagonista, ni los amigos, ni los profesores, ni su madre. Está solo hasta que aparece un adulto que decide involucrarse. Y ahora vámonos a una actriz que, a diferencia de casi todos los demás niños de este reparto, era ya una figura reconocidísima en China. Número 11. Ji Wang. La señora Po, la casera. La mujer que administra el edificio donde viven Dre y su madre, y donde trabaja como encargado de mantenimiento, un hombre callado llamado Señor Han. Un personaje breve, y una actriz que, en su país, es una estrella de primer nivel. Ji Wang, o Wang Ji, según el orden chino, es una de las actrices más reconocidas de la televisión y el cine de China, con una carrera larguísima y numerosos premios. Y ahí está una de las cosas más interesantes de esta película, que casi nadie en Occidente comentó en su momento.
Karate Kid de 2010 no fue una producción estadounidense rodada en China con extras locales. Fue una coproducción real entre Columbia Pictures, Overbrook, la empresa de Will Smith, y el China Film Group, que es la corporación cinematográfica estatal china. Eso significaba dos cosas. Primero, que el reparto chino no era decorado. Era gente con carrera, con nombre y con prestigio en su propio mercado. Y segundo, que la película se rodó en localizaciones a las que casi ninguna producción occidental había tenido acceso hasta entonces. La ciudad prohibida, la Gran Muralla, las montañas de Wudang, que son uno de los lugares sagrados de las artes marciales chinas. Nada de eso es decorado digital. Está ahí. Es real. Y por eso, 16 años después, la película todavía se ve bien, porque buena parte de lo que estás mirando existe. Y eso tuvo un coste altísimo en producción. Rodar en la Gran Muralla o en la Ciudad Prohibida no es cuestión de dinero. Es cuestión de permisos, de negociación política y de meses de trámites. La única razón por la que esta película pudo hacerlo fue precisamente la sociedad con el China Film Group. Muy pocas producciones occidentales han conseguido ese acceso, antes o después. Y ahora, los padres de Mei Ying. Y un detalle cultural que a mucha gente se le escapa por completo. Número 10. Shen Su-woo y Zhiheng Wang. Los padres de Mei Ying. Y este es, para mí, uno de los aciertos más grandes del guión de esta película, y también el más incomprendido por el público occidental. Porque hay una escena que mucha gente ve sin entender del todo lo que está pasando. Mei Ying tiene una audición para la escuela de música más importante de Pekín. Sus padres han organizado su vida entera alrededor de eso. Los ensayos, la disciplina, el violín, cada minuto del día. Y cuando descubren que su hija se ha estado escapando para ver a Dre, la reacción del padre es durísima. Le prohíbe volver a verlo. Para el espectador de Occidente, eso puede parecer simplemente padres estrictos. Pero la película está diciendo algo mucho más específico y mucho más sofisticado. Está retratando la presión académica y la exigencia familiar en un contexto donde el futuro entero de una niña puede depender de una sola audición. Ese padre no es un villano. Es un hombre aterrorizado por el futuro de su hija. Y por eso funciona tan bien la escena final entre él y Dre. Cuando el chico se atreve a hablarle, delante de todos, y el padre acepta. No es una humillación. Es un hombre reconociendo que su hija tiene derecho a algo más. Los interpretaron Shen Su-woo y Zhiheng Wang, y de ellos, igual que de otros miembros del reparto chino, hay muy poca información pública en medios occidentales. Y quiero aprovechar para decir algo que creo que importa. En los canales que hacen este tipo de videos, cuando no hay datos sobre alguien, lo habitual es rellenar, inventar una carrera, inventar un retiro, inventar una tragedia. Yo prefiero decirte la verdad. De estos dos actores no hay información fiable disponible, y no voy a fabricarla. Lo que sí es verificable es su trabajo, y ese trabajo sostiene una de las subtramas más emotivas de la película. Y ahora, el villano adulto. Y su actor es una auténtica leyenda del cine de artes marciales. Número 9. Yu Rong-wang, el maestro Lee. Y este personaje es, sin discusión, el verdadero antagonista de la película. Cheng es un niño cruel, sí, pero un niño. El problema real es el adulto que lo está formando. El maestro Lee es el sensei de la escuela Fighting Dragon, y su filosofía se resume en la frase que le grita a sus alumnos, sin piedad, y en la orden que da en la final del torneo, cuando le indica a su alumno que rompa la pierna del rival. Ese es el corazón moral de la historia, dos maneras opuestas de enseñar. El señor Han enseña a controlar, el maestro Lee enseña a destruir, y el actor que lo interpretó no era un desconocido. Yu Rong-wang, nacido en 1958, es una figura muy respetada del cine de acción chino. Formado en la ópera de Pekín, igual que Jackie Chan, por cierto, construyó una carrera larguísima en el cine de artes marciales de China y Hong Kong desde los años 80. Hoy, en 2026,
tiene alrededor de 68 años y ha seguido trabajando de forma constante en producciones chinas. Y conviene decir algo que en su momento se discutió bastante. Dentro de China, esta película generó opiniones encontradas. A algunos espectadores no les gustó que el villano adulto y el bully fueran chinos, y que el héroe fuera un chico estadounidense. Es una crítica legítima y vale la pena mencionarla, porque forma parte de la historia real de esta producción. Y hay algo que quiero señalar sobre él, porque explica por qué esa actuación funciona tan bien. Yu Rongwang no interpreta al maestro Lee como un monstruo de caricatura. No grita todo el tiempo, no hace muecas. Es frío, es contenido, habla poco. Y por eso da miedo de verdad, porque parece posible. Porque cualquiera que haya tenido un entrenador o un profesor autoritario reconoce esa energía al instante. Y hay un detalle final del guión que casi nadie comenta y que es brillante. Al terminar el torneo, cuando Dre gana, los alumnos del maestro Lee se dan la vuelta y le hacen una reverencia al señor Han. No a su propio maestro, al otro. Es una humillación silenciosa y absoluta. Sin una palabra, esos niños están diciendo que eligen otro camino. Y el maestro Lee se queda ahí, solo, mirando cómo su escuela entera lo abandona en 3 segundos. Si te está gustando cómo va esto, dale like y suscríbete, que apenas vamos por la mitad. Y todavía faltan los casos más importantes. Y ahora, su alumno. El bully. Número 8. Zheng Wei Wang. Cheng. El acosador. El chico que le da una paliza a Dre en el patio, que lo persigue por las calles de Pekín, que lo humilla delante de todo el mundo. Y el actor que lo interpretaba tenía, en aquel momento, 14 años. Zheng Wei Wang no era un actor con años de escuela dramática. Era un practicante de artes marciales con un nivel técnico altísimo, y eso es exactamente lo que la producción necesitaba. Porque aquí hay algo que hay que entender de esta película. Las peleas son de verdad. No hay un doble digital sustituyendo a los niños. No hay cables ocultando la falta de técnica. Cuando ves a Cheng ejecutar una patada, es él ejecutando la patada. Y por eso, Jaden Smith tuvo que entrenar más de 3 meses de forma intensiva, antes y durante el rodaje, porque no le quedaba otra. Sus compañeros de reparto eran atletas reales. Después de la película, Zheng Wei Wang siguió vinculado al mundo de las artes marciales y al cine de acción, trabajando también como especialista de escenas de riesgo, es decir, como stuntman. Y hay una anécdota de rodaje que dice mucho de lo intenso que fue todo aquello. Durante la producción se reportaron golpes y contactos reales entre los jóvenes actores, porque las coreografías se ejecutaban a velocidad real y con contacto controlado. Esos chicos no estaban fingiendo pelear, estaban peleando con control. Y ahí hay un contraste que a mí me parece precioso. En pantalla, ese chico es la pesadilla de la película. El personaje que hace que millones de niños en todo el mundo aprieten los puños viendo la tele. Y en la vida real es un profesional de las artes marciales que se gana la vida haciendo caer a otros de forma segura, para que nadie salga herido. Y ahora, la chica del violín. Número 7. Wen Wenhan. Mei Jing. La violinista. La niña que baila delante de un espejo en un centro comercial. El primer amor de Dre. Y aquí va el dato que casi nadie sabe. Wen Wenhan toca el violín de verdad. No fue un doble. No fue un truco de montaje. Es violinista y también bailarina, con formación real en las dos disciplinas. Y ese es el motivo por el que su personaje resulta tan creíble. Porque la película no tuvo que fingir nada. Y hay una escena de esa relación que quiero rescatar, porque es de las mejores de todo el guión. La escena del espejo del centro comercial. Los dos bailando. Sin diálogo relevante, sin declaración, sin beso. Es una de las representaciones más honestas que he visto de lo que es un primer enamoramiento a los 12 años. Torpe, silencioso y absolutamente enorme por dentro. Ahora, ¿qué fue de ella? Wen Wenhan hizo algunos trabajos posteriores, entre ellos la película Ink and Rain, en 2017.
Y a partir de ahí, tomó una decisión que se ve poquísimo en gente que ha estado en un éxito global. Se apartó. Ha mantenido un perfil deliberadamente bajo, con poquísima presencia pública y muy poca actividad en redes sociales. Y quiero decir algo sobre eso, porque solemos contarlo mal. Cuando un actor joven desaparece del mapa después de una película enorme, el reflejo automático es pensar que algo salió mal, que fracasó, que no le llegaron ofertas. Y a veces es así. Pero muchas otras veces es simplemente esto. Alguien hizo una película a los 15 años, vio de cerca lo que implica esa vida y decidió que no la quería. Eso no es una tragedia, es una decisión. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde fuera se vean igual. En un caso, la industria te expulsa. En el otro, tú te vas. Desde fuera solo se ve el silencio. Y el silencio, en Internet, siempre se interpreta como derrota. Casi nunca lo es. Y ahora, el hombre que dirigió todo esto. Número 6. Harald Svart. Detrás de la cámara había un noruego, Harald Svart, y su elección como director fue, en su momento, bastante inesperada. Venía de dirigir comedias familiares y no era en absoluto un especialista en artes marciales. Y sin embargo, hizo algo muy inteligente. Svart entendió que esta película no podía ser una copia calcada de la de 1984. Así que cambió tres cosas fundamentales. Cambió el lugar, de California a Pekín. Cambió la disciplina, del karate al kung fu, a pesar del título, que se mantuvo por razones puramente comerciales. Y cambió la edad. Daniel LaRusso, en 1984, era un adolescente de 16 o 17 años. Dre Parker tiene 12. Ese último cambio es el más importante de todos, y es el que generó más críticas en su momento. Porque no es lo mismo un adolescente peleando que un niño de 12 años recibiendo una paliza en un patio. La violencia se ve distinta, duele distinto, y ahí está, precisamente, la razón por la que esta película conectó con una generación entera de niños, porque el protagonista tenía su edad. Ahora, los números, que son demoledores. Karate Kid costó $40 millones y recaudó 359 millones en todo el mundo. Es, hasta hoy, la película más taquillera de toda la saga, más que la original de 1984. Y hay un dato que pone eso en perspectiva de forma brutal. La película de 1984, la original, recaudó alrededor de $90 millones en su momento. El remake recaudó casi 4 veces esa cifra. Guste más o guste menos. Esa es la realidad de los números. Harald Svart sigue vivo y sigue trabajando como director, y ha hablado en distintas ocasiones del reto que supuso rodar una producción de este tamaño en China, con un equipo mixto y 2 idiomas de trabajo. Y ahora sí, entramos en la parte del video que le da nombre al título, porque los 2 siguientes ya no están. Número 5. James Horner. Aquí está el caso que te prometí en el primer segundo de este video, y quiero que hagas algo antes de que te cuente quién era. Piensa en la música de esta película, la escena de las montañas de Wudang, la mujer moviendo la cobra con las manos, Dre subiendo hacia el templo, la música de esa secuencia. ¿La tienes en la cabeza? Esa música la escribió James Horner, y necesito que entiendas la dimensión de ese nombre, porque hablamos de uno de los compositores más importantes de la historia del cine. James Horner compuso la banda sonora de Titanic, que sigue siendo, con diferencia, el álbum de banda sonora orquestal más vendido de todos los tiempos. Ganó 2 premios Oscar por esa película, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción. Y esa es solo una entrada de su currículum. Braveheart, Avatar, Apolo 13, Una mente brillante, Leyendas de pasión, Aliens, En busca del Valle Encantado, Star Trek II. Si has llorado en el cine alguna vez en los últimos 40 años, hay una probabilidad muy alta de que la culpa fuera suya. Ahora, el final. Y es de los más impactantes que he tenido que narrar.
James Horner tenía una gran pasión fuera de la música. Volaba. Era piloto con experiencia y tenía sus propias aeronaves. El 22 de junio de 2015, pilotando en solitario una avioneta de un solo motor, se estrelló en una zona montañosa del sur de California, al norte de Santa Bárbara. Murió en el impacto. Tenía 61 años. 61. En plena actividad, con proyectos en marcha y varias películas pendientes de estreno con música suya. Y quiero detenerme un momento en lo que significa la pérdida de un compositor, porque es distinta a la de un actor. Cuando muere un actor, lo que se pierde es una cara. Cuando muere un compositor de este nivel, lo que se pierde es una manera de hacerte sentir cosas. James Horner tenía una firma reconocible al instante. Esos vientos, esa voz femenina sin letra flotando por encima de la orquesta. Esas melodías que parecen simples y que se te quedan pegadas durante 20 años. Esa firma está en la escena de las montañas de Karate Kid. Y ya no la va a escribir nadie más. Y ahora quiero que retengas dos cosas. Junio de 2015 y la zona de Santa Bárbara. Porque el número 4 de este video murió 2 semanas después. Y en esa misma zona. Número 4. Jerry Weintraub. Si Karate Kid existe, es por este hombre. Jerry Weintraub nació el 26 de septiembre de 1937. Y su biografía es de esas que cuesta creer que quepan en una sola vida. Antes de ser productor de cine fue agente y promotor musical. Y no de cualquiera. Weintraub gestionó giras de Elvis Presley, de Frank Sinatra, de Bob Dylan, de Led Zeppelin, de The Carpenters, John Denver, Neil Diamond, Barbra Streisand. De hecho, se le atribuye haber cambiado la industria musical para siempre. Fue de los primeros en organizar y gestionar grandes giras de conciertos en estadios y arenas. El modelo que hoy usa absolutamente todo el mundo. Después se pasó al cine. Y ahí produjo Dinner, la saga de Ocean's 11 con George Clooney, Behind the Candelabra, que ganó 11 premios Emmy. Y por supuesto, toda la saga de Karate Kid desde 1984. Weintraub fue el productor de la película original de 1984, de sus secuelas, de The Next Karate Kid y del remake de 2010. Es decir, durante más de 30 años, esta franquicia fue suya. Ahora, el final. Jerry Weintraub murió el lunes 6 de julio de 2015, en un hospital de Santa Bárbara, California. La causa, un paro cardíaco. Tenía 77 años. Y ahí está la coincidencia que te prometí. James Horner, 22 de junio de 2015, en las montañas al norte de Santa Bárbara. Jerry Weintraub, 6 de julio de 2015, en un hospital de Santa Bárbara. 14 días, la misma zona de California. Y las dos personas que le dieron a esta película, respectivamente, su alma sonora y su existencia misma. Las reacciones fueron enormes. George Clooney publicó un mensaje diciendo que en los días siguientes habría homenajes, que se reirían con sus grandes historias y aplaudirían sus logros. Pero que ese día no. Que ese día su amigo había muerto. Y Ralph Macchio, el Karate Kid original, le agradeció públicamente haberlo convertido en estrella en 1984. Y hay un detalle final que cierra este capítulo de la franquicia. En 2025 se estrenó Karate Kid, Legends, la sexta película de la saga. Y es la primera de toda la serie que no produjo Jerry Weintraub. 41 años después, la franquicia siguió sin él. Y hay algo en su biografía que resume perfectamente quién era. Weintraub no venía de una familia de cine. Su padre vendía piedras preciosas en Nueva York. Él empezó como agente en los años 50, sin contactos, y construyó todo desde cero a base de teléfono, insistencia y una capacidad de convencer a la gente que era legendaria. Solía decir que no le tenía miedo a nada y que no le daba miedo fracasar, porque había fracasado muchas veces. Que el fracaso solo te enseña cómo tener éxito la vez siguiente. Ese hombre le dio al mundo Karate Kid, Ocean's 11 y las giras de estadios tal y como las conocemos hoy. Estamos entrando al top 3. Si has llegado hasta aquí, dale like y suscríbete, porque ahora vienen los 3 protagonistas. Número 3. Taraji P. Henson. Sherry Parker. La madre.
La mujer que arrastra a su hijo de 12 años desde Detroit hasta Pekín, porque la fábrica de coches en la que trabaja la traslada. Y quiero defender a ese personaje, porque el público joven a veces lo juzga mal. Sherry Parker no es una madre insensible. Es una madre sola, en un país que no conoce, sin red de apoyo, intentando que su hijo se adapte mientras ella misma se está adaptando. Su optimismo forzado, ese todo va a estar bien constante, no es indiferencia, es supervivencia. Y la interpretó Taraji P. Henson, que en 2010 ya era una actriz respetada, pero que después se convirtió en algo mucho más grande. Nació el 11 de septiembre de 1970. Hoy, en 2026, tiene 55 años, y su recorrido posterior es impresionante. Fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por El curioso caso de Benjamin Button, junto a Brad Pitt. Después llegó Empire, donde interpretó a Cookie Lyon, uno de los personajes televisivos más icónicos de la década pasada, que le valió un Globo de Oro y la convirtió en una superestrella mundial. Luego vino Figuras Ocultas, la historia real de las matemáticas afroamericanas de la NASA. Y en 2023, El color púrpura. Y hay algo más que quiero destacar, porque habla de su carácter. En los últimos años, Taraji P. Henson ha hablado públicamente y sin filtros sobre la desigualdad salarial en Hollywood, especialmente para las actrices negras. Lo ha hecho en entrevistas y en escenarios, con nombres y con cifras, sabiendo perfectamente el coste que eso puede tener en una industria que castiga a quien habla. De todo el reparto de esta película, es la que ha tenido, con diferencia, la carrera más sólida y más consistente después de 2010. Y conviene subrayar un dato. Cuando rodó Karate Kid, Taraji P. Henson ya tenía una nominación al Oscar. Es decir, aceptó un papel de reparto en una película familiar, viniendo de lo más alto del cine de autor. Muchos actores no lo habrían hecho. Ella sí. Y hoy, con 55 años, está en el mejor momento de su carrera. Y ahora, el niño. Número 2. Jaden Smith. Dre Parker. El niño de las trenzas. El que llega a Pekín odiándolo todo. El que aprende a recoger la chaqueta. Jaden Smith nació el 8 de julio de 1998. Cumplió 28 años el mes pasado. Y tenía 11 cuando rodó esta película. Y aquí hay algo que hay que decir porque en su momento generó muchísima discusión. Sí, sus padres, Will Smith y Jada Pinkett Smith, eran productores de la película. Eso es un hecho. Pero también es un hecho lo otro. Ese niño entrenó más de 3 meses de forma intensiva, con coreógrafos de artes marciales chinos, para poder ejecutar esas secuencias. Y las ejecutó. Puedes discutir cómo consiguió el papel. No puedes discutir el trabajo físico que hizo. Ahora, ¿qué pasó después? Y es de los casos más interesantes de este video. Jaden Smith no siguió la ruta previsible. No se convirtió en el actor joven de taquilla que todos esperaban. Hizo After Earth en 2013 con su padre, una película que fracasó estrepitosamente y por la que fue duramente atacado. Y después, poco a poco, se fue del cine. ¿Para hacer qué? Música. Jaden Smith construyó una carrera propia como rapero y cantante, con varios álbumes de estudio y una estética muy personal que le ganó un público joven completamente independiente del de su padre. Moda. Fundó su propia marca de ropa y se convirtió en una figura habitual de las semanas de la moda, además de ser rostro de campañas de firmas de lujo. Y medio ambiente. Impulsó una empresa de agua embotellada en envases sostenibles y ha estado vinculado a proyectos de acceso a agua potable. Hoy tiene 28 años y sigue siendo una figura profundamente discutida. Hay quien lo considera un artista genuinamente original y hay quien lo considera un producto del apellido. Pero hay algo indiscutible. Ese chico tenía 11 años cuando protagonizó una película que recaudó $359 millones. Y en lugar de exprimir esa fórmula durante 20 años, eligió irse a hacer otra cosa. Muy poca gente en Hollywood hace eso. Y hay algo más que quiero decir, porque me parece de justicia. Jaden Smith creció con una presión que muy poca gente puede imaginar.
hijo de dos de las figuras más famosas del planeta, protagonista de un éxito global a los 11 años, y sometido desde entonces a un escrutinio público constante en la era de las redes sociales. Cometió errores, se expuso muchísimo y recibió una cantidad de burlas desproporcionada durante años. Y aún así, a los 28, sigue construyendo cosas propias en lugar de vivir de lo que hizo a los 11. Y ahora sí, el número uno. Número 1. Jackie Chan, el señor Han. Y aquí está la actuación que hizo que esta película valiera la pena. Porque Karate Kid de 2010 tiene una escena que es, sin exagerar, una de las mejores de toda la carrera de Jackie Chan. Y no tiene ni una sola patada. La escena del coche. El señor Han, borracho, destrozando a martillazos un automóvil en un garaje. Y contándole a Dre lo que pasó. Que él iba conduciendo, que discutió con su esposa, que perdió el control del vehículo y que en ese accidente murieron su mujer y su hijo. Ese hombre reconstruye ese coche una y otra vez, cada año, en el aniversario, y lo vuelve a destruir. Es un monólogo devastador, y lo interpreta un actor al que el mundo entero conocía exclusivamente por hacer comedia y acrobacias. Jackie Chan ha contado en varias ocasiones que esa escena lo removió por dentro y que fue de las más difíciles que ha rodado en toda su carrera. Y se nota. En ningún momento parece un actor de acción intentando hacer drama. Parece un hombre destrozado. Es, en el fondo, la escena que justifica la película entera. Porque a partir de ahí, entiendes por qué ese conserje solitario decide ayudar a un niño al que apenas conoce. Está intentando salvar al hijo que no pudo salvar. Jackie Chan lleva 60 años en el cine. Empezó como niño en la ópera de Pekín, sometido a un entrenamiento durísimo. Hizo de doble de riesgo. Se rompió prácticamente todos los huesos del cuerpo en sus propias escenas, que siempre insistió en rodar él mismo, sin especialistas. Y en 2016 recibió el Oscar honorífico por el conjunto de su carrera. Nació el 7 de abril de 1954. Hoy, en 2026, tiene 72 años. Y aquí viene lo que te prometí al principio del video. En 2025 se estrenó Karate Kid, Legends, y Jackie Chan volvió a interpretar al señor Han. 15 años después, el mismo personaje, el mismo actor. La película, dirigida por Jonathan Entwistle, presenta a un nuevo protagonista, Ben Wang, en el papel de Li Fong, un prodigio del Kung Fu que se muda de Pekín a Nueva York. Y hace algo que los fans llevaban 40 años pidiendo. Une las dos líneas de la saga. Porque hasta ese momento, el universo de Karate Kid estaba partido en dos mitades que nunca se tocaban. Por un lado, la línea original de 1984 con Daniel LaRusso, que se había prolongado en la serie Cobra Kai, uno de los mayores fenómenos de streaming de los últimos años y que llegó a su final en 2025. Y por otro, la línea china de 2010, con el señor Han. Dos historias paralelas, dos continentes, dos artes marciales distintas, porque junto a Jackie Chan aparece Ralph Macchio retomando a Daniel LaRusso, el Karate Kid original de 1984. Su primera película de la franquicia desde 1989. El señor Han y Daniel LaRusso. En la misma pantalla, entrenando al mismo chico. Karate Kid. Legends se estrenó en mayo de 2025. Costó $45 millones y recaudó más de 117 millones. Y ahí está el cierre perfecto de este video. Porque el personaje del señor Han, el conserje callado con un pasado destrozado, resultó ser el único de aquella película de 2010 que sigue vivo dentro de la ficción, 15 años después. Dre Parker no volvió. Mei Jing no volvió. Chen no volvió. El señor Han sí. Y hay una lectura preciosa en eso, si lo piensas. En esta clase de historias, el maestro siempre es el personaje secundario, el que está ahí para que el joven brille, el que, narrativamente, existe para ser sustituido. Y resulta que en esta saga pasó exactamente lo contrario. Los chicos vinieron y se fueron. Daniel, Dre, ahora Lee. Y el maestro es el que permanece. 15 años después,
El único que sigue en pie es el conserje del edificio. Ese es el mapa, 16 años después. Y tengo que decirte algo, porque prefiero ser honesto contigo. En el caso de Karate Kid de 2010, la mayor parte del reparto sigue vivo. Jackie Chan a los 72, trabajando y volviendo al personaje. Taraji P. Henson, convertida en una de las actrices más importantes de Estados Unidos. Jaden Smith, a los 28, haciendo música y moda. Wen Han, apartada por decisión propia. Shen Wei Wang, en el mundo de las artes marciales. Yu Rong Wang, activo en el cine chino. Los que faltan son, sobre todo, los dos hombres de detrás de la cámara. James Horner, que puso la música, y Jerry Weintraub, que puso la franquicia entera en pie desde 1984. Los dos en 2015. Con 14 días de diferencia. Y hay una tercera ausencia que no pertenece a esta película, pero sin la cual nada de esto existiría. Pat Morita. El señor Miyagi original. El actor que en 1984 fue nominado al Oscar por ese papel y que definió para siempre lo que significa la figura del maestro en el cine popular. Pat Morita murió en 2005, 5 años antes de que se rodara esta versión. Nunca vio a Jackie Chan hacer lo mismo que él había hecho 26 años antes. Y con esto cierro. Karate Kid, en cualquiera de sus versiones, trata siempre de lo mismo, de un chico sin padre que encuentra a un hombre roto, y de cómo los dos se arreglan mutuamente. En 1984, era un carpintero de Okinawa que había perdido a su mujer y a su hijo en un campo de internamiento. En 2010, era un conserje de Pekín que había perdido a su mujer y a su hijo en un accidente que él provocó. Es la misma herida, contada 2 veces, con 40 años de distancia, en 2 continentes distintos. Y por eso funciona. Siempre. Hay una razón por la que esta historia se ha rehecho una y otra vez desde 1984. En película tras película, y en serie tras serie. Porque no habla realmente de artes marciales. Habla de un chico que necesita a alguien y de un adulto que necesita que lo necesiten. Cambia el país, cambia la disciplina, cambia la década. Eso no cambia nunca. Si te pareció bien contada esta historia, suscríbete al canal y déjame un like, que es lo único que hace que estos videos lleguen a más gente. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál prefieres tú, la de 1984 o la de 2010? ¿Y cuántos años tenías cuando la viste por primera vez? Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.